Muy bien. Hay muchas cosas hermosas para tan pocos y debemos aprovecharlas, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y hechos que sucedieron hace mucho, mucho tiempo. Pero la palabra de Dios nunca muere, siempre se mantiene fresca. Como decíamos otras oportunidades, que Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por eso tenemos el privilegio hoy de poder tener la palabra del Señor, recordando todo lo que pasó Jesús en ciertos días de la semana. O sea, hoy es viernes y es el día del juicio de Jesús y también la muerte de Él. Así que vamos a leer en San Mateo capítulo 27, Algunas veces uno se puede encontrar en la controversia de tener que elegir entre una situación u otra. Una puede ser beneficiosa y la otra puede ser una desgracia. Y a veces debemos decirnos que muchas veces nos equivocamos en nuestras decisiones. Cuando se equivoca una persona puede causar tristeza, dolor a alguien o a algunos. Pero en este caso, a mucha gente le causaron muchas tristezas y dolor por haber hecho una elección mala. Recuerden, yo voy a relatar algo. Pilatos era el gobernante de ahí, de Galilea, y le llevaron a Jesús a aquellos que le tenían celos y amarguras contra él porque veían que la gente lo seguía a Jesús. Entonces querían sacarlo del medio a los religiosos, querían matarlo, pero necesitaban pruebas. Y a Jesús nunca le encontraron un pecado que pudieran señalarlo como diciendo se merece la muerte. Y así fue que lo llevaron ahí donde lo encontraron cuando cantamos, en el huerto de Getsemaní. Allí vino Judas con toda un montón de gente con palos y espadas para tomar a Jesús y se lo llevaron preso. Y fue de noche, fue el único juicio en toda la historia de la humanidad que un juicio se hace de noche. Pero era por temor que aquellos que estaban llevando a cabo este hecho, por temor del pueblo que amaba a Jesús, los que fueron sanados, liberados, les cambió la vida, hizo un montón de milagros con ellos. Entonces, por temor a ellos, para que el pueblo no se enterara, lo hicieron de noche. Y entonces lo llevaron ante lo que se llama el Sanedrín, que es la parte religiosa más importante de los judíos. Y allí lo pusieron a Jesús como un reo, como un delincuente, como alguien que había hecho algo malo. Y buscaban testigos falsos, porque nadie podía decir esto le pasó. Hasta que aparecieron dos, dice el relato, usted puede leerlo acá en San Lucas, San Marcos y San Juan, que aparecieron dos hombres que diciendo, este dijo que en 3 días va a derrumbar el templo de Dios y que en 3 días lo va a reedificar. Pero Jesús hablaba de su cuerpo, pero esta gente no entendía. Cuando no hay mente espiritual, hay mente natural. Y dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Esta gente, por más religiosos que eran y por muy importantes, ellos consideraban que no podían ni debían tener problemas con Roma. ¿Por qué? Porque los dirigentes religiosos judíos tenían la libertad de poder desarrollar su religión. Y si hubieran causado disturbios, Roma les cerraría todas las sinagogas que tenían, a ellos los hubieran sacado del camino y entonces todo eso lo hubieran perdido. Y Jesús era una persona a la cual le seguía muchísima gente, miles de personas. Y entonces encontramos aquí que se lo llevaron a Pilatos, porque ellos lo encontraron culpable. Y la culpabilidad fue ante tantas preguntas, y Jesús no contestaba ninguna, en la acusación del Sanedrín, hasta que el sumo sacerdote le hace una pregunta,
que dice así: te conjuro por el Dios viviente si eres el Hijo de Dios. Y Jesús, que es la verdad, no pudo negarse. Tuvo que decirlo. Sí, yo soy. Y entonces, en una señal de ser una persona que transgredió algo, el sumo sacerdote rompió sus vestiduras en señal de que era culpable, era un blasfemo, era un ser que no merecía estar vivo. Entonces todos dijeron: es digno de muerte. Pero el judío no tenía poder para matarlo. Y se lo llevaron a Pilatos. Usted lo puede encontrar en el relato. Se lo llevaron a Pilatos. Pilato no quería saber nada de matarlo, porque lo averiguó y no encontró nada que lo pudiera acusar a Jesús. Y él les dijo a los judíos: yo no hallo nada malo en él. Pero ellos dijeron: no, él está perturbando a nuestro pueblo, así que merece morir. Y a nosotros no tenemos el poder de Roma para matarlo. Así que vos tenés la orden de hacerlo. Y él no quería saberlo. Pero dice la Biblia que tenían todos los años, poder dejar en libertad a un preso, al que más quería el pueblo, por muy malo que fuera, por lo peor que fuera. Pero si el pueblo lo pedía, dejaban a Barrabás libre en este caso. Cuando Jesús, estando allí parado, después de haber sido golpeado, lastimado, herido y muchas cosas, estaba parado allí y preguntó al pueblo: ¿a quién queréis? Dijo Pilato: ¿a quién quieren que yo deje en libertad? Y la gente, asusados por los religiosos, pidieron a Barrabás. Y Barrabás, dice la Biblia, era un ladrón, un homicida, una mala persona. Merecía la muerte. Pero la gente eligió a Barrabás. Como lo que decía hoy Angelita. La gente hoy está eligiendo, siempre está eligiendo. Y cuando decimos que Argentina nos va mal, es justamente por esto que está sucediendo. Eligen mal. En vez de elegir la pureza, la santidad de Jesús, no, eligieron a un delincuente, un criminal. Y así entonces se llevaron a Jesús para que fuera llevado después a la cruz. Es lo que pasa, es lo que tenemos, y eso muestra lo que somos. Nosotros hemos cambiado, pero como dice la canción de Fernando, si hubiera estado allí, yo también hubiera sido como ellos. Yo también hubiera herido, yo también hubiera golpeado los clavos de la cruz. Quiere decir entonces que si hubiéramos estado allá, hoy podemos criticar a aquellos que hicieron ese trabajo, pero puedo decirles que, en verdad, nosotros en esta época, a pesar de los siglos, seguimos siendo tan culpables como siempre, porque el pecado está en el hombre, el pecado está en el hombre, y no puede negar. Podrá tener apariencia de bueno, podrá sentirse bueno, podrá decir que es bueno, pero en realidad somos malos, porque estamos siempre luchando contra Dios para satisfacer los deseos de nuestro corazón, para desear o alcanzar las cosas que no son correctas. Y usted lo ve, desde el gobierno para abajo, la manga de chorros de primera. Y entonces, no solamente sino los que pasaron y todos los que vinieron, no sea que estos son privilegiados. No, todos fueron iguales. Por eso no entra la gente honesta, no se pliega. La gente honesta, me acuerdo de Matera. ¿Quién conoció a Matera? Que era un neurocirujano. Era la persona más importante de Argentina, neurocirujano que opera en el mate. Le ofrecieron un puesto en el gobierno de ese tiempo y él dijo no. A Favaloro, no, porque la política es sucia, muy sucia, y ellos no iban a perder el prestigio ganado a fuerza de trabajo y de estudio y de hacer operaciones y cosas por un poco de plata. Pues anoche hablábamos de Judas, por un poco de plata vendió a Jesús. Y entonces eligieron a Barrabás. Hoy, como decía Angelita, mirábamos la televisión y estaban
detrás de ahí haciendo cola y gente mirando y viendo y caminando, como si fuera una alabanza a San Expedito. Y mañana será otro, y pasado otro, y después otro, y siempre tendrán a alguien. Porque si ustedes recuerdan, estando Jesús colgado de la cruz, uno de abajo le gritó: bájate para que podamos ver que eres el Hijo de Dios. Bájate de la cruz. Jesús no vino para satisfacer los deseos humanos. Y entonces, cuando miramos la Biblia y recordamos aquellos tiempos, podemos decir entonces que nosotros, tan pocos, pero tenemos un privilegio. ¿Quién sabe cuánto valemos nosotros para el Señor? Jesús dijo que vosotros valéis mucho, mucho, mucho más que muchas cosas. Y esto es algo que en verdad Dios nos los ha dado a nosotros como un privilegio de poder ser hijos de Dios sin haber hecho esfuerzo ni sacrificios, ni haber hecho nada para ganarnos un puesto en el lado de Jesús. Y le damos gracias al Señor. Estos últimos tiempos de Jesús, escrito en la Biblia, sería bueno recordarlos siempre, siempre. Y recuerde que el próximo domingo, por ejemplo, si Dios quiere y lo permite, estaremos hablando de la resurrección, ¿cierto? Pero también hay un capítulo 15 de 1 Corintios que habla de la resurrección de los muertos. Y léalo porque tiene que leerlo, porque tiene que saberlo. Porque esto mortal no puede ser resucitado igualmente. Tendremos un cuerpo espiritual, este cuerpo como una semilla de poroto. ¿Se acuerdan cuando iba al colegio? Que nos metían algodón, un poroto, lo tapábamos, lo humedecíamos, esperando a ver cómo crecía el poroto. Bien, así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cae a la tierra como un grano de trigo, se pudre la parte exterior y que deja la semilla interior, la semilla del trigo, y es la que después, aunque la ponga cabeza abajo, para los costados, para donde sea, siempre va a buscar para arriba. Así nosotros, en vez de buscar las cosas para los costados, para cualquier lado, busquemos al Señor. Busquémoslo porque lo vamos a encontrar. Bien, capítulo 27 de San Mateo. Vamos a leer verso 24 en adelante. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hay una historia muy vieja. Yo tengo una revista que debe estar amarilla de vieja, que habla de Pilatos, del lavamiento de las manos de Pilatos. Pero el que lo escribe, lo lee, lo ve en el infierno, lavándose las manos en una palangana, pero que al lavarse el agua se convertía en sangre, porque él fue el culpable, porque él le dijo a Jesús: yo tengo autoridad para dejarte preso y tengo autoridad para soltarte. Jesús le dijo: ninguna autoridad tendría si no te es dada de arriba. Tenga la mente, trate de buscar, aunque cuando decimos no sé encontrar nada en la Biblia porque no entiendo, busque los capítulos del último tiempo de Jesús, hágalo parte de su vida. Bien, viendo Pilato entonces que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando decimos esto, tal vez no le dice nada. Años 70, Jerusalén fue destruida y la sangre de todos ellos murieron. Niños, niñas, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todo. Roma hizo cruces que se perdían en la distancia de judíos muertos por haberse levantado contra Roma. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata rojo, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza donde tenía la corona de espinas. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo Jesús. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y partieron entre sí: mis vestidos sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Usted tiene una letrita chiquitita allí que dice dónde se encuentran estas palabras. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: «Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». Se burlaban: «Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Después seguimos. Oramos. Querido Dios, acá estamos, Señor. Acá estamos y mi alma está anhelante de todo lo que pasó, y es como si volviera a vivirlo. Y hace 50 años que paso Pascuas y siento las mismas cosas, de cuánto dolor, cuánto sufrimiento, con alguien que era tan inocente y tan puro y santo como tú, tuvo que pasar por todas estas situaciones. Pero te damos gracias, Señor, porque nosotros somos una evidencia de que, a pesar de que no te hemos visto ni hemos estado allá, tú nos has salvado. Has salvado nuestras almas, Señor. Y algún día te veremos cara a cara. Te veremos cara a cara, Señor. Y veremos tu rostro resplandeciente, como está en Apocalipsis capítulo 1, verso 15 en adelante. Te veremos como tu rostro resplandece como el sol. Te veremos con las ropas blancas, cruzado el pecho con un cinto de oro. Y como todo tu ser resplandecía de tal manera, algún día te veremos como eres de verdad. No como esto te vieron, un hombre común, alguien que parecía alguien malo. Sin embargo, tú estabas allí, mirándolos y escuchándoles. Gracias te doy en esta hora, porque junto con mis hermanos vamos a recordar momentos muy difíciles de la vida de Jesús. ¿Y por qué lo resistió? ¿Por qué? Gracias te damos en esta hora, Jesús. Ayúdanos, ayúdame, ayúdanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra mente no se vaya a ningún lado, ni siquiera piense: eso ya lo sé, ya lo repitieron tantas veces. Claro que lo repitieron muchas veces. Lo repetirán siempre y lo repetiremos nosotros, la historia de Jesús. Pero no hablaremos tanto de las sanidades ni las liberaciones. Hablaremos de su sacrificio, de su glorificación en la cruz del Calvario. Hablaremos de todo lo que Él hizo y de lo que piensa hacer, que es volver por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Los corderos, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios a Dios. La persona que pecaba
tenía que rendirle un sacrificio a Dios, y era a través de un animal. Puede ser un carnero, un buey, una oveja. Algo tenía que dar para poder pagar el precio de su pecado. Y lo tenía que demostrar allí haciéndolo. Y esto fue hecho por siglos y siglos. Los hombres pecaban y iban a hacer sacrificios y volvían a empezar. Otros empezaban otra vez, siempre empezando, porque el pecado no te suelta. No te suelta, nadie es libre del pecado, porque está engendrado en nosotros. No podemos escapar, aún con nuestra mente, a veces con la boca, sin estar pensando, ofuscado por algo, porque se golpeó, porque se lastimó, porque se rompió alguna cosa, dice palabras que parecían olvidadas, pero están allí, a la espera de ser pronunciadas. Y entonces nosotros vemos que estos corderos que se ofrecieron a través de siglos eran sustitutos del verdadero cordero, Por eso Dios solo ofreció por el pecado del humano a su Hijo Jesucristo, su cordero, el único que quita el pecado del mundo. El único. Y esto es algo que nosotros tendríamos que mirar y ver, que decimos cuando la gente dice, ahí va el santito, la santita, ahí va. Ellos no saben lo que es ser limpio y santo por dentro. Y aun cuando hemos cometido cosas adentro, tenemos la valentía de enfrentarnos con el Señor para pedirle, Señor, lávame en tu sangre preciosa. He cometido basura, he dicho cosas indebidas, he hablado mal de otras personas. Tengo que buscar el perdón de Dios, pero no tengo que venir con un cordero. Voy al verdadero cordero. Ya no estoy hablando con los sustitutos, porque me hice un cuadro de esto, que antes que a Jesús lo llevaran preso, ya estaban los corderos preparados. Desde el día 14 del mes de Aviv, primer mes de los judíos, tenían que separar un cordero limpio, que no hubiera tenido contacto con otro cordero o cordera. La cuestión que lo ataban aparte y lo tenían allí esperando, porque era el cordero pascual. Y entonces ese cordero estaba allí a la espera. Ahora imagínense usted un momento, miles de corderos que fueron sacrificados por los pecados humanos. Ahora Jesús se habrá acercado al cordero y lo habrá acariciado y le habrá dicho, vos sos el último. Desde ahora yo seré el verdadero cordero. El verdadero cordero. Claro que el corderito no podría saber nada. ¿Por qué lo separaron de sus padres o de su madre y su padre? ¿Por qué lo separaron de la familia, el cordero? No podía saber porque no tiene mente para pensar. Él no sabía ni siquiera que le esperaba la muerte, pero Jesús sí. Jesús sabía todo esto. El juicio que condenó a Jesús a morir, lo encontramos en el capítulo 26, versos 63-64. ¿Dónde estamos? 63 y 64. Estaban allí en el Sanedrín, mas Jesús callaba ante las acusaciones de los demás. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús no pudo negarse. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además te digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. ¿Se imagina lo que pasó para ellos? Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era la blasfemia? Haber dicho la verdad, que era el Hijo de Dios. Para ellos era una blasfemia. No podían creer que un hombre lo verían como ellos, porque Jesús no les brillaban los ojos, no tenía ropas especiales, eran ropa común. No podían creer que una persona así fuera el Hijo de Dios. Pero es que ellos, como muchos que necesitan ver para creer, mucha gente siguió a Jesús porque creyó en Él.
y harían, tal vez ahí habrán inventado las colas, porque cada vez que había enfermos, las manos de Jesús no alcanzaban, así que pasaban, y Jesús los tocaba y quedaban libres. También los oprimidos por el diablo, aquellos endemoniados, que Jesús los reprendía y tenían que salir volando los demonios porque no podían soportar la presencia y la palabra de Jesús. Porque la palabra de Jesús es autoridad, es potencia de Dios. Y esa potencia de Dios, tal vez como hombres y mujeres no podemos percibirlo, pero el diablo sí lo sabe. Sí lo sabe. Lo tenemos allí cuando lo llevó en el desierto para tentarlo, que aceptó las palabras, aún las sugerencias de Satanás, y Jesús le contestó con la misma palabra, su palabra: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Las palabras de Jesús era como alguien, cuando hablaba, como alguien que tiene autoridad, o sea, que la tiene clara y que no hay contradicciones. Los rusos, si lee alguna noticia, no ahora, pero los rusos agarraron una Biblia, los jerarcas rusos buscaron a ver los defectos de Jesús. Buscaron, rebuscaron, letra por letra, coma por coma, punto por punto, y no pudieron encontrar nada que pudiera acusar a Jesús. Ni siquiera podían tergiversar las palabras de Jesús. Y terminaron aceptando esto. Allá tiene la religión ortodoxa. Y por eso nosotros podemos ver que el sumo sacerdote condenó en este momento a Jesús. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, dio muestra de amor y misericordia, compasión y poder natural. O sea, hay muchas personas que sienten hacia una persona necesitada, sienten compasión. Le pueden ayudar con algo, le pueden dar algo, es compasión. Le pueden dar amor, tal vez no tenés cosa para darle, como un hombre que vino y lo agarró de sorpresa, un hombre mal vestido, sucio, maloliente, y le pedía una limosna a este hombre. El hombre se palpó los bolsillos y dijo: no tengo nada, y le dio un abrazo que le valió más que la plata que le podían haber dado. Le dio parte de su amor. Este poder natural de Jesús, que podemos llamar natural, de dar amor, sanar enfermos, libertar oprimidos, estar con los desconsolados, con aquellos que estaban tristes. Jesús estaba allí, estaba siempre allí. Ahora, ¿solamente Jesús tenía un poder natural? ¿No tuvo también un poder sobrenatural? ¿Acaso Él con su palabra al mar y al viento le dijo: calla, enmudece, y se volvió todo calmo en un instante? ¿Es poder sobrenatural? ¿Es poder sobrenatural haber caminado sobre las aguas? Y le dijo: Pedro, ¿puedo yo ir también? Vení. Pero Pedro sintió que el viento lo soplaba, pero hizo lo que ninguno del bote hizo. Se bajó del bote y no sé cuántos pasos dio, 1, 2, así ha dado un paso. Caminó sobre las aguas por obediencia. Poder sobrenatural. La multiplicación de los peces o pescados y panes. Eso es un poder sobrenatural. ¿Quién lo hizo? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Y muchas cosas podemos decir sobre el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por declararse como Hijo de Dios, fue salvajemente castigado casi hasta morir. Se burlaron de su realeza. ¿Cómo es que se burlaron de su realeza? Porque él, le dijeron, Pilato le dijo luego: ¿tú eres rey? Sí, soy rey, pero no de este mundo. Si fuera rey de este mundo, los míos vendrían y lucharían por salvarme. Pero yo soy rey. Y en forma burlona, asquerosamente burlona, lo coronaron con una corona de espinas. Usted dirá, no sé si conoce, hay una espina que le llaman las espinas de Cristo. Son largas así, puntiagudas, las conocimos, y yo tengo una corona.
hecha de espinas. La iba a traer, pero será otra Pascua. Alguna vez la traje acá. Traje 2 coronas. Una de espinas y otra corona de estos elementos de ahora. Y le dije, vamos a ver a quién, la corona de espina, a ver a quién le queda bien. A ver los que se quieren probarla, a ver a quién le queda bien. Así como se queda usted sentado, se quedaron todos. Todos. Saqué la otra corona y entonces, ¿quién quiere probarse esta corona? Ah, yo sí, todos. Bueno, alguna vez vamos a traerla y vamos a hablar de esto. Lo coronaron con una corona de espinas y todo rey tiene un cetro que le da la autoridad, el poder de ser rey. Y que ese cetro que le dieron era una caña todo burla. Y con la caña le pegaban en la cabeza para que las espinas se hundieran más todavía dentro de la cabeza. Salvajes, yo no sé qué será de ellos cuando se encuentren de frente o enfrente de aquel a quien ellos se burlaron. No sé qué será de esa gente. Y de todos aquellos que se burlaron, de todos aquellos que pedían que lo crucificaran y que ahora lo ven como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No sé lo que será para ellos. Pedirán, como dice la Biblia, pedirán que los montes se abran y caiga sobre ellos y los tape de piedras, porque no podrán soportar la presencia de Jesús. Pero nosotros, como dice en Filipenses, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús nos postremos delante de Él, todo hombre, mujer, niño, niña, anciano, joven, todos postrados, los del cielo, los ángeles postrados delante del Hijo de Dios, los hombres y mujeres de todos los siglos postrados ante Jesús, los demonios también postrados delante de Jesús. Y como digo siempre, el diablo se habrá quedado parado. A mí no me van a decir que me arrodille, le van a dar semejante cazote que lo van a costar de un tirón nomás allí, porque está delante del Hijo de Dios, de aquel que Él se atrevió a tentarlo. Por eso Jesús tiene el reconocimiento del Padre cuando Él dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él hay que oírlo, porque Él nos habla de una manera que muchas veces no entendemos. Hay personas que lo ponen a Jesús, me contestó la oración. Le digo algo de anoche. Antes de irnos oramos porque el Señor nos guarde, nos proteja, nos libre, ¿cierto? Bien. Fuimos los últimos en irnos de acá, 9 y algo. Íbamos con Nicolás y Angelita. Agarramos la 75 y creo que fue la calle 18. Un auto venía de 72 para 78, en contramano. Nosotros pasamos así, venía acá. Solamente la mano de un ángel pudo separarnos, porque yo me veía que a mí me mataba, a mí me agarraba y me mataba. Pero como habíamos pedido que Dios nos protegiera con sus ángeles, el Señor envió su ángel y nos salvó. Lo miramos a la distancia hoy, tal vez ese loco, porque venía a toda velocidad y en contramano, podía haber hecho un desastre con su propia vida y con la vida de nosotros. Pero Dios nos cuida, Dios nos bendice. Por eso podemos ver la mano del Señor en las cosas pequeñas y grandes. Dios siempre está atento a todo lo que te pasa y me pasa. Tenemos que tener solamente la sensibilidad de poder sentir la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. A veces uno dice, yo siento a Dios, y no sabe cómo describirlo. Pero uno puede decir, yo siento a Dios porque siento que está aquí, siento que está acá está, pero más lo siento acá dentro mío, lo siento acá adentro, porque sé que es verdadero, porque lo que estoy sintiendo es verdad. Y esto es lo que nosotros podemos ver a través de todo este poder sobrenatural de Jesús. ¿Cómo es que puede revelarse al corazón de cada uno siendo todos diferentes, viviendo todos en casas diferentes, distintas, de distintas familias? Y eso que estamos hablando de 15, 20 personas,
Imagínense que el Señor está en millones y millones y millones. Si los chinos solamente tienen 1.600, 1.700 millones de personas, la India tiene 1.000 millones, Pakistán tiene 1.000 millones de personas. Así que imagínense todas las naciones que hay y que en todos lados Jesús está. Y la presencia de Dios se mueve en todos, porque conoce la vida y los pensamientos y las intenciones del corazón de todas las personas. Por eso vemos esto, que el poder sobrenatural del Señor, que a veces le pedimos, Señor, haz un milagro. Un milagro es algo sobrenatural, algo que el hombre no puede hacer, algo que quisiera tal vez, con sus aparatos, con sus elementos quirúrgicos que tienen y bueno, todas las cosas que el hombre tiene como aparato para solucionar nuestros problemas humanos. Pero cuando el hombre también se da cuenta cuando está limitado, que llegó hasta acá, y el mayor saber que tiene es llegar hasta acá. Y después te dice, solo queda esperar. Porque ellos ya no tienen respuesta. Ya no tienen respuesta. El único que tiene respuesta es el Señor. Así que sea lo que sea y pase lo que estés pasando, recordalo siempre. Jesús es la respuesta que vos necesitas. Y por eso miramos que Él, con su poder sobrenatural, hizo tantas cosas. Él fue condenado por declarar que era hijo de Dios, que fue salvajemente castigado, casi hasta morir. Le pusieron una corona de espinas, una caña, lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron. Sin embargo, entre tanta maldad, Jesús no abrió su boca. Mire que cualquier persona tiene un poder de reacción. El ladrón de la cruz, uno de ellos, porque todos los que eran crucificados, los crucificaban los soldados romanos. ¿Sabe los insultos? En chino, en lo que fuera, en japonés, en cualquier idioma, insultaban porque lo estaban matando al que estaba colgado. Pero Jesús, no solamente colgado, no abrió su boca, sino que cuando le hicieron todo este daño, aun cuando le hicieron todo este daño, Jesús no abrió su boca para defenderse. Que le tuvieron que decir, no dices nada, no te están acusando de un montón de cosas y vos calladito. Es que ¿sabe qué? En cierta oportunidad Jesús dijo esto: mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi. Quiere decir que el corazón de Jesús estaba lleno de paz, aunque afuera había una tormenta de gente que quería todo su daño, su mal, maltratarlo, golpearlo, hacerle de todo, pero él tenía paz. No contestaba, no insultaba como lo insultaban. Ese es Jesús, el ejemplo nuestro. Y Pedro dice, ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas. Somos imperfectos, no somos Jesús. Somos imperfectos y más de una vez vamos a tropezar y caernos. Por eso Jesús tenía paz en su corazón, paz en su interior, que a muchos de los creyentes le hace falta paz. Pueden estar en la iglesia, sonreír, reírse y tal vez aparentar que es feliz, pero muchos no son felices. Hay infelicidad en el corazón, hay frustraciones, hay tristezas, hay angustias por la vida que están llevando, porque consideran que no es justo lo que está pasando. Lo que está pasándole con los hijos, pasándole con el esposo o la esposa, o con el trabajo, o la falta de trabajo, con la salud, con tantas cosas. Uno puede estar insatisfecho, pero el mundo no sabe. Va ahí a San Expedito a decirle, es un pedazo de piedra, de mármol, de fierro, de bronce, de lo que fuera, que como dice el Salmo 115, tienen pies y no caminan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen orejas y no oyen. ¿Cómo es posible que seamos tan necios de creer que una cosa inanimada puede ayudarme? Sin embargo, el que me puede ayudar
tiene pies y camina, tiene brazos y te puede tocar y abrazar, tiene boca y te puede consolar con las palabras. El Señor está siempre atento y listo para ayudarnos, para salir de los trances que nos toca vivir. Aún podemos decir y ser sinceros con Él. Cuando somos sinceros con Él y decimos que tenemos algo contra alguien, lo primero que tenemos que hacer es decirle al Señor: Señor, tengo algo contra un hermano de la iglesia porque no me mira, no me saluda, un montón de cosas. ¿Sabe lo que te dice Jesús? Anda y arregla tus cosas. Porque está escrito: si vas a llevar una ofrenda al Señor, deja la ofrenda en el altar y anda y arregla tus cosas con tu prójimo. Y una vez que la solucionaste, ahora sí vení y ofrendá lo que trajiste a la presencia de Dios. Pero también es reconocer cuando nos equivocamos, que tomamos opinión y a veces tomamos hasta, enjuiciamos a alguien por desconocimiento y permitimos que nuestra mente se llene de basura contra una persona a la cual ni siquiera la hemos conocido, ni hablamos con ella, ni nada, pero ya tomamos una opinión. Y eso no debe ser así. No dejemos el campo abierto para que el diablo se meta adentro y en vez de sembrar trigo, siembre cizaña. Perdón, se me había escapado. Cizaña. Entonces podemos decir nosotros que ante tanta maldad Jesús no abrió su boca. Jesús sabía su destino desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabía lo que iba a pasarle. A Jesús no lo agarró de sorpresa esto. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese, antes que Dios separara las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas, desde antes de eso, ya la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trazaron el plan de redención del hombre, porque sabían que el hombre iba a pecar, y pecar para Dios es algo tremendamente tan malo, que Dios no puede soportar esto. En Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá. Era la sentencia que Dios mismo puso. El alma que pecare, esa morirá. O sea que el pecado a los ojos de Dios es horrendo, no lo puede soportar, es irresistible para Dios eso, no lo puede soportar. Por eso necesitaban, Él puso las reglas, que cada vez que una persona pecara tenía que llevar un animalito como un sacrificio para pedir perdón, un inocente cordero, tenía que pagar las culpas de él y le ofrecían sacrificio. Esto era. Y esta verdad pasó por los siglos y llegó hasta nuestros días. Pero desde la fundación del mundo, Jesús sabía lo que iba a pasar. O sea que ya el plan estaba trazado. Solamente tuvieron que pasar unos pocos siglos, miles de siglos. Todavía están inventando cómo se inventó el mundo. Si el Big Bang, si todo lo que está en el espacio fue creado en un solo día o en muchos años. No saben, el hombre no sabe nada, no sabe. Está buscando las cosas en el exterior y no sabe lo que pasa en su corazón. No lo sabe. En vez de empezar por casa, empezamos por la casa de los vecinos. Y entonces es cuando necesitamos darnos cuenta de que en verdad Jesús, al saber todo esto, lo podemos ver al Señor cuando es enviado por el Padre. Primero Gabriel, usted puede leerlo en San Lucas capítulo 1, a Gabriel lo manda a ver a María para decirle que ella iba a ser la madre del Hijo del Señor y que el nombre de él sería Jesús. El ángel le dijo, ni siquiera el tiempo ni la oportunidad de ponerle nombre a su hijo. Jesús ya venía con la etiqueta, yo soy Jesús. Y así fue. Y fue hasta los 12 años, nos cuenta la historia, hasta los 12 años, cuando los judíos convertían a una persona, a un muchacho, en hombre a los 12 años. En hombre. Y ahí para la historia. Y aparecen un montón de años que no se sabe nada de Jesús. A los 30 años aparece el Señor.
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas eran las palabras de Jesús caminando, solo, caminando. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora comenzaba la verdadera vida de Jesús en medio de la humanidad. Y entonces lo vemos acá, que el Señor sabía todos los acontecimientos. Él venía para hacer una bendición para los hombres, para que los hombres dejáramos de mirar a esta altura y para los costados y tener la oportunidad de empezar a mirar para arriba, que es el único lugar y mejor lugar para cada hombre, mujer, porque allí podemos saber que está el Señor y el Señor no está nunca abajo. Abajo, en los abismos, están los demonios. Los demonios, allí están. Por eso Jesús fue, es y será siempre santo, como el Cordero de Dios que puede salvar, pero que debía morir y derramar su preciosa sangre, derramarla. Jesús era el Cordero de Dios, no de los hombres. Los hombres traían su propio Cordero para ofrecerlo en sacrificio. Y así pasaron miles y miles y miles de corderos. Pero Dios tenía un solo Cordero, uno solo, llamado Jesús. Jesús venía para hacerle un favor de los hombres. Sería a favor de los hombres. Él sería muerto por aquellos que venía a salvar. Qué extraño, ¿no? ¿Qué es lo que somos? A veces definir al hombre, lo podemos definir que es lindo, alto, feo, bajo, gordo, muchas formas. Pero, ¿cómo podemos definir que alguien que viene a hacernos un bien, nosotros lo matamos? ¿Cómo es la cosa? Eso demuestra la maldad que hay en nuestro corazón. La maldad. Y el diablo se enseñoreó, no sé cuántos años llevas en el Evangelio, pero el diablo se enseñoreó de nosotros durante mucho, mucho tiempo, y éramos uno de los tantos que no era San Expedito, pero sería la Virgen de Luján, San José, San Roque, San Día. Cualquier cosa, y es lo que hacíamos porque era lo que nos enseñaban hasta que el Señor puso sus ojos sobre vos, ni te diste cuenta que ahí vino alguien. Yo recuerdo muy bien todo, lo mío lo recuerdo bien, el que me habló la primera vez y la segunda, y después Angelita, y después, yo recuerdo todo eso. Un hombre que en el trabajo nos daban un peso por él, trabajaba en la sección maniobras, que son los que mueven las cosas pesadas con grúas, con cables de acero, que es un trabajo muy duro, sin embargo, él pertenecía a ese grupo y sin embargo siempre lo tenía a un lado. Yo no sabía lo que era ser evangélico. Yo no sabía eso. Pero con el tiempo me di cuenta que lo dejaban de lado, no le hablaban, no le decían nada, solamente le ordenaban lo que tenían que hacer y lo hacía. Ese hombre, me acuerdo que era en un submarino de estos que, a pesar que han pasado varios submarinos, pero siempre llevaron los mismos nombres. El Santa Fe, el Santiago del Estero, el Salta. Siempre fueron los mismos nombres. Nada más que fueron cambiando porque se podrían y pues cambiábamos cosas. Pero los nombres permanecían. Y allí me hablaba él de Jesús. Me hablaba de Jesús. Es como estar con una linternita chiquita hasta de bolsillo, ¿vio? Para mí era eso, yo no veía nada, lo que él me decía. Pero ¿por qué no lo olvidé yo a ese hombre? ¿Por qué no pude olvidarlo? ¿Por qué no lo pude sacar de mi corazón? ¿Por qué no olvidé como olvidé a todos otros que fueron oficiales míos y pasé con ellos años y no recuerdo a ninguno de ellos? Sin embargo, este hombre, llamado Nievas, vivía en Berisso y era pequeño a sus propios ojos y humilde de corazón. Y yo no lo pude olvidar. No creo que viva, han pasado muchos años. De todos modos, quiero decirle que cómo puede ser posible de que nosotros no podamos entender que aquel que venía a salvarnos, nosotros lo matamos. Lo matamos. Y siempre hubo una controversia entre los judíos y los católicos. ¿Quién fue que mató a Jesús? ¿Los católicos
los judíos, los romanos. ¿Quién fue el que lo mató? Y uno empieza a separar las piezas y dice, bueno, los judíos lo sentenciaron a muerte, se lo llevaron a Pilato. Pilato puso a sus soldados. ¿Quién lo clavó en la cruz? ¿Los judíos? No, los romanos. Entonces es algo así, parece un juego, pero es la verdadera razón por la cual, siendo romano, judío o lo que fuera, era parte de la humanidad, del hombre, el hombre malo. El hombre malo dispuesto a matar. Este Jesús que venía a salvarnos, así hablando a pasos agigantados, lo podemos encontrar después de la cena. Si usted recuerda que hablamos de la cena ayer, y dejamos una parte, y la parte era que después era a partir del verso 16, que salieron después de haber cantado el himno y fueron a Getsemaní. Él con sus discípulos a Getsemaní, el lugar de oración de Jesús, el lugar donde él oraba todas las noches, donde tenía un encuentro con el Padre Celestial, donde se postraba allí y le decía a Pedro, Jacobo y Juan, que eran los más cercanos, quédense acá muchachos, yo voy como a un tiro de piedra. Un tiro de piedra en una persona puede llegar 40 metros más o menos, 40 metros tirando una piedra, con fuerza. Mientras yo voy y oro. Y cuando Jesús estaba allí en el monte, agachó su cabeza, se arrodilló y comenzó a orar, porque sabía que se aproximaban las horas más terribles de su vida, las sentía, las presentía. Pero una cosa él sabía, que para eso había venido. Y había que prepararse espiritualmente para los momentos más difíciles. Y los momentos que Jesús estuvo viviendo en el Getsemaní fueron las palabras que dice: Señor, Padre mío, que no pase esta copa de mí, que no quiero beberla. Que aún los teólogos de hoy se preguntan por qué Jesús demostró tanto miedo cuando hubo miles y miles de ajusticiados en las cruces. ¿Jesús le tendría miedo a la muerte, miedo a la cruz? No, Jesús no le tenía miedo a eso. La copa amarga él no la quería tomar, porque sabía el significado, sabía lo que significaba esa copa amarga. Y entonces se levantaba de la oración, iba a ver a los compañeros, estaban durmiendo. Hay un predicador del siglo 1700, Jorge Whitefield. Era un predicador que predicaba a 10.000 personas, sin micrófono, parado en cualquier lado, subido arriba de una pared, en cualquier lado. Las burlas que recibió, miles de burlas. Pero este hombre, Jorge Whitefield, hablando de este pasaje y hablando, porque él cuando predicaba hasta lloraba, se caían las lágrimas como si fuera un manantial de la emoción y querer transmitir con toda la fuerza que sentía, hacerle sentir al pueblo que escuchaba, hacerle sentir lo que es la presencia de Dios. Y entonces él decía a los que estaban escuchando: ¿cómo es que no pueden sentir? Mírenlo, miren a Jesús, en verdad está aquí mirándonos, no sienten nada. Y él podía ver a la gente cómo caían las lágrimas de los ojos de las personas, porque no era la cuestión emotivo, sino que todo lo que transmitía era la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una espada que se mete en el corazón más duro y se penetra hasta partir el alma y llega hasta las coyunturas y también hasta a lo más profundo de nuestro corazón, lo que llamamos hasta el caracú. Sin embargo, allí Jorge Whitefield predicaba de tal manera que transmitía lo que vivía y lloraba cada vez que predicaba, pero lo seguían por miles y miles de personas. Un día predicando en la casa en el Palacio Real estaba la reina, que lo invitó a predicar a los cortesanos y a toda la gente del palacio. Lo invitaron. Y había uno que era descreído, estos que no creen, ateo. Había un ateo.
un conde, una cosa así, ateo, siempre burlón, sentado mal, como escuchando por obligación, porque era la reina, lo había invitado. Y comenzó a predicar Jorge Whitefield. Jorge Whitefield comenzó a predicar de la palabra de Dios y a decirle que el hombre es como un hombre que va es ciego y anda con un perrito que lo lleva de la cuerda. Y él decía, cuidado, 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 cuidado que te va acercando al borde del coso, cuidado. No, pero el perrito sabe que se va a ir. Lo va a alejar. Y entonces él decía, pero de pronto se le escapó la soguita del perro, se escapó y el ciego tanteando, llegó hasta el borde y el conde que no creía, se levantó del asiento y dijo, se cayó. Tan poseído estaba del relato, de la forma de hacerlo Jorge Whitefield y tantas historias que tiene, que le preguntaron que cuando muriera, ¿qué quería que le pusieran sobre la lápida? Murió de asma, 56 años. Son estos para que los que predican al aire libre, sin micrófono, que tienen que hacer mucho y terminan con asma. No quiero que pongan nada. Él dijo estas palabras: el gran día, el día de Jesucristo, se dirá quién fue Jorge Whitefield. Y así con muchos predicadores que uno... Por eso me gusta leer las cosas de otros hombres de otros tiempos. Y algo se me ha pegado de Jorge Whitefield. Hablamos de la copa amarga que Jesús no quería tomar, porque él sabía el significado, porque iba a afectar a él y al Padre. Y bueno, entonces después de verlo castigado, lastimado y herido y burlado, lo llevaron, le cargaron con la cruz. Y la cruz estaba desde el lugar donde estaba hasta el Monte Calvario, había 500 metros. Él había sido golpeado con un látigo cortito con muchas cuerditas y cada una tenía un pedacito de cuero o de metal y con eso lo ponían arriba de una madera y le pegaban a diestra y siniestra. Usted lo puede ver en La Pasión, que es una pequeña forma de demostrar cómo castigaron a Jesús, La Pasión. Y allí, que a veces muchos morían porque no podían soportar el castigo, se veían hasta los huesos, los órganos, porque lo despellejaban las carnes, los músculos, todo lo dejaban a la vista. Y la sangre que Jesús vertió allí, lo levantaron y le pusieron la cruz encima y había que escalar 500 metros. ¿Cuántas veces Jesús se cayó? Han marcado en Jerusalén las veces, en las caídas de Jesús y que se levantó hasta que le pusieron una ayuda de Simón de Cirene. Quiere decir entonces de que cuando Jesús se levantaba, uno puede decirse, ¿por qué no se quedó allí? Se queda allí y listo. Me tengo que morir, me muero acá. Si ya no doy más, no tengo fuerza, no tengo sangre, no tengo nada, no puedo más, lo habrá dicho. Yo creo que ni lo pensó. ¿Sabe por qué? Porque la fuerza que él necesitaba se la estaba dando vos y todas las generaciones que pasábamos. Porque él sabía lo que nos iba a pasar si él no cumplía de llegar hasta la cruz del Calvario y era crucificado. Él tomaba fuerza de todos los hombres, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Y entonces tomaba esa fuerza y se le volvía a levantar, caminaría 7 o 8 pasos y volvía a caerse y volvía a recuperarse. Apenas podía con su cruz. No podía, no tenía fuerzas, no tenía sangre, no tenía casi nada de fuerzas. Sin embargo, hizo y llegó hasta el Calvario. ¿Qué le dieron como premio? Y usted acá se hacen competencias aún de caballos. Según las carreras, hay un premio para el ganador, hay un premio para los que corren pedestre, o para los que hacen largas caminatas, o para deportistas. Para todo hay premio. Para Jesús también hubo un premio. ¿Cuál fue el premio? La crucifixión. La crucifixión, ese fue el premio a tanto esfuerzo, sacrificio, tanto dolor, tantas cosas que le hicieron, tanto castigo, tanta burla, tanta maldad. El premio fue crucificarlo. Allí lo crucificaron.
Miremos un poco los ojos de Dios. Los ojos de Dios sobre su amado Hijo, sin poder hacer nada para ayudarlo, porque su propia ley había dicho, el alma que pecare, esa morirá. Era ley de Dios. Y Jesús no había pecado, pero estaba cargando con los pecados del mundo, con los pecados de toda la gente, de todos los siglos, de todos los tiempos. Entonces Dios lo podía ver solamente como un hombre pecador. Por eso Dios se sintió limitado, no pudo hacer nada para salvar a su Hijo, para ayudarlo. Aunque Jesús era el Cordero inocente, sin embargo, nosotros podemos ver que esto sucedió. Y así pasó. San Mateo 24, 45, 27, 45, ¿dónde estamos? San Mateo dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea que la hora sexta para el judío era el mediodía. Y la hora novena era las 3 de la tarde. ¿Qué significaba esto? Que el final ya se estaba acercando, porque a las 3 de la tarde se sacrificaban todos los corderos pascuales. Ese corderito que dijimos hoy, ese a las 3 de la tarde lo iban a matar y lo mataron. A todos los corderos designados para la Pascua eran muertos a las 3 de la tarde. Y por eso encontramos aquí, y cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Usted puede imaginar al Hijo de Dios al grito lo más profundo, porque estaba agotado. Sin embargo, gritó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No podía creer que el Padre, que eran uno con Jesús, uno, que nada podía destruir esa unidad. Pero hubo algo que los separó, y Jesús lo sabía. Era la copa amarga. La copa amarga de Getsemaní significaba la separación del Padre y del Hijo, o sea, el pecado. El pecado produjo la separación del Padre, del Hijo. El Hijo, sintiéndose morir, y lo dice acá el verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, se entregó porque no hubo respuesta. No hubo respuesta. Muchas veces nosotros también podemos pasar por situaciones difíciles y queremos una respuesta ya. Jesús se sentía morir. Hay una revista que la debo tener perdida, quién sabe dónde estará, y escrita por médicos. ¿Cuál es el sufrimiento de Jesús en la cruz y de muchos crucificados? Con las manos extendidas, los pies apoyados en un pedacito de madera, clavados los pies, clavadas las manos, mayormente no en las manos sino acá, donde están los dos huesos. Los dos huesos. Y entonces podemos mirar y decir que Jesús, sabiendo que llegaba ese momento, clamó a Dios, porque era el único recurso, su Padre. En alguna oportunidad, cuando Él fue bautizado, Jesús fue bautizado, apareció el Espíritu Santo y una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, allí también Jesús estaba con Elías y Moisés, y una nube de luz junto con los discípulos, una nube de luz los cubrió, y en la nube de luz se oyó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Óiganlo, Él habla, óiganlo. Era un amor indestructible, indestructible. Y sin embargo nosotros podemos mirar que Jesús clamó 3 veces. Cuando gritó la primera vez, Elí, Elí, lama sabactani, esto lo volvió a repetir, y después en el verso 50 lo encontramos que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, murió.
murió. Los malditos hombres religiosos, pueblo, mujeres, hombres que querían la muerte de Jesús se habrán sentido satisfechos. Pero los que más bailaban y danzaban y gritaban y se reían serían los demonios junto con Satanás. Pero a Satanás le iba a durar muy poco la alegría, muy poquito. Esa alegría que siente cuando te hace algo daño a vos o a tu familia o a alguno que hace daño, que sufras, para él es un triunfo que vos te estés lamentando. Pero en vez de lamentarnos, busquemos al Señor, pidamos ese milagro, pidámosle al Señor: Señor, manifiéstate en mi vida, en la vida de mi familia se destruye, Señor, por favor. Pedirle al Señor, porque eres el dueño de todo lo imposible. Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Si le pedimos en fe, vamos a recibir, y vamos a recibir y le daremos las gracias al Señor. Por eso, en esa hora novena, el Cordero de Dios estaba muriendo. Jesús, aún como Hijo de Dios, nos muestra con su muerte lo que es el pecado a los ojos de Dios. Dios no soporta el pecado de nadie. Jesús como Hijo lo vivió. ¿Lo vivió? ¿Qué es lo que sentía el Padre ante tanto pecado, tanta maldad que hay en el mundo? Es que hoy algo dijeron cuando Angelita preguntó qué era la Pascua, y se habla, el capítulo, a ver si lo tengo anotado, Isaías 53, Éxodo, estas palabras, que no son muy usables. Se habla de Jesús, el Cordero de Dios, pero en el capítulo 12, versículo 27, Dios dice que cuando le pregunten qué es a eso que estaban haciendo, eso era la Pascua. Y el Cordero era la víctima de la Pascua de Jehová. La víctima era Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Era una víctima destinada desde antes de la fundación del mundo para que fuera crucificado por los pecados del hombre, por los pecados nuestros, por los pecados de todos. Por eso nosotros miramos esto y decimos: Señor, qué grande corazón podés tener con nosotros cuando ni siquiera nosotros hacemos algo bueno por vos. Pero para muchos la muerte de Jesús puede haber significado un fracaso, porque no pudo cumplir. Uno de estos fue Mahoma. Que Mahoma vino a suplir o a cumplir la parte que Jesús no pudo cumplir porque lo crucificaron y lo mataron. Para los musulmanes Jesús no existe, murió. Y Mahoma tomó ese lugar. Y se formaron historias de Mahoma, que se subió arriba de la cúpula y de ahí ascendió a los cielos. Una mentira grande que tienen los árabes sobre esto. Que Mahoma es más grande que Jesús. Hace unos años acá vinieron unos árabes, pasaron por Uruguay, vinieron a Argentina y traían una cajita, yo he contado esto, una cajita toda adornada de oro, con ornamento, todo así. ¿Sabe qué traía dentro de las cosas? 3 pelitos de la barba de Mahoma. Y la llevaban por el mundo para mostrar que era de Mahoma. Mahoma se va a ir al infierno como muchos que festejaron eso. Por eso nosotros podemos decir que para muchos la muerte de Jesús habrá sido un fracaso, porque fracasó en su misión, y que fue un triunfo del diablo. No fue así.
No fue así. Dios vio el triunfo de su Hijo. A pesar de todo, Jesús había aceptado hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerda? Cuando estaba en Getsemaní, no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad tuya. Y Jesús se entregó. Murió para salvarnos a nosotros. El justo por los injustos. El bueno por todos nosotros que éramos los malos. Por eso, la muerte de Jesús no fue la muerte de cualquiera. Jesús era el Cordero Pascual de Dios, la víctima de la Pascua. Acá lo tenía anotado, Éxodo 12:27. La sangre del Cordero, pintadas en las puertas en Egipto, salvó a los judíos de la muerte de todo primogénito. Capítulo Éxodo. Israel, 430 años esclavizados, hasta que llegó el tiempo de Dios de darles la libertad. Y les dijo, maten un cordero y con la sangre pinten las puertas, los dinteles y los parantes, porque veré la sangre y pasaré de largo. Y esa noche, los egipcios, ninguno pintó la puerta porque tenían por Dios a los faraones. Para el egipcio, el faraón era Dios, era un Dios. Murió el primogénito aún de los animales, el primogénito, el primer hijo de cada animal murió esa noche. El primer hijo de cada familia murió esa noche. Esa noche murió el hijo primogénito del mismo faraón. Faraón, los que han visto la película 10 Mandamientos, vieja, no la sé la de ahora, pero la vieja, donde trabaja Charlton Heston, usted puede ver allí cómo es la historia, casi si uno se mete en la película. Y que Jesús, esa noche, como Cordero de Dios, y la sangre pintaba en las puertas, todos los que tuvieron la puerta pintada con sangre se salvaron. Pero los egipcios murieron, todos tuvieron la muerte de un hijo. Imagine la ciudad de La Plata. Somos 800.000, ellos eran millones. El lamento de los egipcios, el lloro de los egipcios, el lamento de los egipcios era terrible porque se podía escuchar a kilómetros. El dolor, mi hijo, y el faraón, mi hijo, lo mandó a llamar a Moisés para decirle lo que había pasado. Yo te lo dije, yo te dije, déjanos salir en libertad, porque si no vas a pagar las consecuencias. Y las pagó. Murió el hijo de Faraón y todos los hijos mayores de cada familia. Por eso el juicio de Dios viene y siempre llegará. El pecado reina y su fin es muerte eterna. Pero saben que para ser librados muchos necesitan creer en Jesucristo y a Jesucristo y arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón al Señor y que nos lave con su sangre preciosa. Vos lo has hecho y pienso que cada día debemos presentarnos delante de Él y decirle, Señor, lávame en tu sangre preciosa. Hay un himno, lávame en tu sangre, Señor, y más blanco que la nieve yo seré. Quiere decir que necesitamos, a pesar de los tiempos y a pesar de todas las cosas que fueron y pasaron, porque solamente si miramos a los judíos que pintaron con sangre la puerta, esos quedaron vivos, mientras que los que no tenían pintado murieron. ¿Y usted qué cree que va a pasar con nosotros, los creyentes de todas las épocas? Que hemos sido lavados en la sangre preciosa de Jesús, pasaremos a la eternidad para estar con el Señor. Pero los otros que se hacen los graciosos, que van detrás de las imágenes, que parece un juego, que van a Luján a pie y caminan, y ese sacrificio lo toman como algo que es un premio. Llegará el día en que dirán que verdaderamente que Jesús es el Señor, que no hay otro como Él, que nunca se levantará otro como Él. Y si aquellos judíos en Egipto, en Gosén, la tierra de Gosén, allí estaban todos los judíos,
fueron salvados por la sangre, nosotros, vos y todos los vos que hay por todas partes como hijos de Dios, seremos salvados por la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué más queremos? Por eso seamos fieles al Señor hasta el final. Hasta el final. ¿Por qué? Porque verdaderamente necesitamos esto. Necesitamos estar bajo la sangre preciosa de Jesús. No jugar a ser cristiano, no jugar a ser creyente, no jugar a ser alguien como que va a la iglesia por obligación, porque lo traen, porque lo invitan, porque lo traen. No, vengamos por amor a Él. Él cambió nuestras vidas, Él cambió nuestras almas, Él cambió todos nuestros seres y seguirá cambiándonos. Y todavía tenemos que decirle a mucha gente, a tantos como esos, y gracias porque ustedes, vos, Soledad y la nena de Julio y las otras dos, y el esposo de Soledad, que también van a hablarle a los chicos, pero también les cuentan historia de la Biblia, la historia de Jesús, para que desde chiquitos aprendan a conocer a Jesús. Porque Jesús va a ser el respaldo de ellos para toda su vida. Jesús puede salvarnos. Y solamente su sangre es eficaz. Usted vio que los hombres, todas las cosas las imitan. Las imitan. Han inventado también para los testigos de Jehová un líquido que reemplaza la sangre porque ellos no quieren ser transfundidos con la sangre, porque para ellos es el alma de una persona y no pueden tener dos almas en el mismo cuerpo. Creencias de los testigos de Jehová. Pero le quiero decir de que Jesús y su sangre no puede ser imitada. Inimitable es. Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo nuestro pecado. Es glorioso, hermano, lo que vivimos. Es glorioso lo que podemos llegar a vivir, reconociéndolo como Señor y Dios, porque hasta ahora lo conocemos como Señor y Dios, y un día lo veremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo veremos allí, nos postraremos, lloraremos a los gritos para decirle, gracias Jesús, gracias. No entendía en la tierra, no entendía lo grande y hermoso y poderoso que eras. No podía entender solamente por los milagros de algunos que contaba. Pero ahora, antes no te veía, pero ahora puedo verte. Ahora puedo verte y esa es la esperanza que tenemos. Un día Jesús volverá y le veremos, lo recibiremos en el aire y lo podremos ver cara a cara al Señor y veremos y le diremos, Señor, gracias. No sé con qué énfasis le podemos decir, pero gracias se lo vamos a dar 1 y 1 millón de veces o 1.000 millones de veces por haber salvado nuestras almas de la condenación eterna. ¿Me entendieron? Oramos. Querido Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por tu sangre preciosa, Señor. La única sangre que puede limpiar todos nuestros pecados. Cuando hay sinceridad, cuando nos arrepentimos de verdad y te pedimos, Señor, lávame en tu sangre preciosa. Tu socorro viene inmediatamente y nos cubrís con tu sangre como diciendo, sí, hijo mío, sí, hija mía, te estoy lavando con mi sangre. Ya no sos del mundo, ahora sos mío, sos mía. Y por eso te doy gloria y te doy honra, Jesús. Porque para mí es un privilegio hablar de ti. Y eso que soy muy ignorante de todas las cosas, muy ignorante. Y hasta a veces me falta coherencia en las cosas. Pero de lo que estoy seguro es de que tú eres el Hijo de Dios, al que crucificaron siendo inocente, que eras el Cordero, la víctima de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, que tú eres el Hijo del Dios verdadero. Por eso, Jesús, gracias. En esta noche, gracias. Muchas, muchas gracias.
Estamos pasando por los días de Pascua, recordando aquellos viejos tiempos que tú viviste en plenitud. Por eso te bendecimos ahora y te damos la gloria, la honra y las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo he estado allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo he estado allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, tuviera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo he estado allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo he estado allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo he estado allí. Jesús, es imposible medir tu amor. Desde nuestra pequeña persona que somos, ¿cómo definir tu gran amor? ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué no puedes quitar los ojos de sobre mí? ¿Por qué sigues tras de mí y vas delante mío y a los costados y me cubres por encima, Señor? Tanto amor sientes por nosotros, tanto amor hay en tu corazón, Señor. Oh Dios, no hay palabras, Señor, no tenemos palabras, yo no tengo palabras para agradecer tanto amor, tanto amor. Jesús, esta canción es tremenda, porque una vez puede desligarse del asunto, pero si eran hombres golpeando los clavos de la cruz, éramos nosotros en ellos. Todo hombre
estaba golpeando una y otra vez, hasta que el clavo atravesaba los huesos, se clavaba en la madera, retorcían las puntas del otro lado. Señor, y lo soportaste todo por amor. ¿Cómo pagarte? ¿Cómo pagar tanto amor? ¿Qué es lo que podemos hacerlo? ¿Qué es lo que puede traer satisfacción? Yo puedo venir a la mente mía, viene, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel es lo que me pides, ser fiel, ayúdame a serte fiel hasta el final, Señor, hasta el final de mis días, serte fiel, Jesús, pase lo que pase, serte fiel. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jesús. Adore a Dios, alabe al Señor, alabe a Jesús. Dígale las cosas más hermosas que sienta en su corazón, porque lo que estamos haciendo es recordar, pero yo no puedo meterme dentro tuyo, pero Jesús puede meterse dentro tuyo y Él decirte: esto es lo que yo hice por ti. Morí en la cruz del Calvario, me mataron y yo morí sabiendo que iba a morir, pero lo hacía para salvarte, para que fueras al cielo, para que estés conmigo en las moradas eternas. Jesús, no hay dinero en el mundo, no hay riqueza en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda pagar una sola gota de tu sangre. Una sola gota de tu sangre, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por su gran salvación. Querido Dios, te damos gracias por esta noche. Podríamos seguir y seguir, Señor, porque es una forma que el alma pueda explayarse delante de ti y decirte que nada merecíamos de lo que tú hiciste, porque lo hiciste por amor, pero no por amor humano, sino con amor de Dios, amor verdadero, genuino, puro, santo como el tuyo. Por eso, Jesús, ayúdanos a serte fiel hasta el final de nuestra vida. Concédenos tu gracia de meternos cada día más y más en el conocimiento de tu palabra. No dejar que nuestra mente carnal reciba conocimiento carnal, sino que tengamos una mente espiritual capaz de recibir respuestas y palabras espirituales. Y al leer tu palabra, leer cosas espirituales que edifican mi alma y el alma de todo aquel que cree. Gracias, gracias, Jesús. Despídenos con tu preciosa paz. Guárdanos en el camino y líbranos de todo peligro como anoche. Guárdanos de toda especie de mal, porque el enemigo siempre está ahí al acecho. Pero tus ángeles ven lo que nosotros no vemos y están listos para defendernos, sacar sus espadas y luchar contra enemigos invisibles como los demonios. Gracias, Jesús. Gracias por pertenecer a tu pueblo.
lavado en tu sangre preciosa. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Pueden saludarse, hermanos.